Muchas son las historias que se cuentan sobre apariciones de fantasmas en las escuelas. Como maestro, siempre había escuchado a otros compañeros docentes, alumnos o personal administrativo contar experiencias de este tipo. Hasta cierto punto, tenía mis reservas sobre la certeza de estos relatos de índole paranormal. Sin embargo, no sería hasta que me tocara ver con total claridad la aparición de aquella entidad flotante que habitaba en una de las escuelas para la que trabajé durante muchos años, que comencé a creer en estas historias no solo como meros mitos escolares, sino también como realidades del mundo sobrenatural que nos rodea. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal, amigos, para que nos puedan seguir, que puedan activar las notificaciones para que puedan enterarse de nuestro nuevo contenido. Recuerden que también nos encontramos en diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y también en Facebook nos encuentran como Génesis Fam, ¿verdad? Sí. Amigos, como en cada emisión, queremos invitarlos para que puedan prepararse, se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y puedan disfrutar de estos relatos escalofriantes. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un episodio, como siempre, muy especial para ustedes. Queremos compartirles que este ya es casi nuestro penúltimo, bueno, no es casi, ya es el penúltimo episodio. Estamos ya cerrando nuestra temporada y eso nos tiene, pues, la verdad, muy contentas, muy emocionadas porque creemos que, o bueno, no sé, Eli, cómo lo vea, ¿no? Pero yo siento que cuando iniciamos el proyecto no sabía qué tan lejos íbamos a llegar y pensar en que llevamos ya casi 2 años, porque en octubre cumplimos 2 años, me hace sentir como wow, ¿no? Lo logramos. Entonces, amigos, no se pierdan nuestros episodios. Si es la primera vez que nos ven, vayan a los episodios anteriores y véanos. Y bueno, es un episodio también especial porque han pasado entre el episodio pasado y han pasado muchas cosas. Operaron a Eli, estuvo varios días convaleciente, ya va ahí mejorando. Y bueno, muchas cosas personales, ¿no? Entonces eso creo que hace que este episodio, que retomemos las grabaciones, nos emociona mucho y nos alegra. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar el tiempo a Eli para que nos pueda presentar el tema del que vamos a hablar el día de hoy, que yo creo que a todos les va a gustar mucho. Entonces, Eli, el tiempo es tuyo. Gracias, Vicky, gracias. Y sí, pues saludar a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que por primera vez nos están sintonizando. Y pues sí, así que aquí estamos, ya voy de salida, ya estoy bastante mejor. Y pues bueno, para dar todavía muchos episodios más. Vamos a terminar esta temporada ya en el siguiente episodio y a empezar a planear la quinta temporada. Primeramente esperemos que así sea y que haya todavía muchas historias más que contar. Entonces, bueno, el tema de hoy, amigos, es un tema del que se habla mucho, que es muy interesante porque pues todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por estos lugares, que son las escuelas. Y el tema de hoy es precisamente eso, fantasmas en las escuelas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o escuchamos cuando éramos estudiantes o si ahorita son estudiantes, ¿no? Que decían, ay, es que la niña que se aparece en los baños o las teorías de, es que antes de que esta escuela fuera escuela, era un cementerio, o era un convento, o era un hospital, o cosas así, ¿no? Entonces, las escuelas efectivamente son lugares en donde se concentran, como lo hemos visto en otros episodios, muchas energías, tipos de energías, ¿no? La mayoría de ellas, por obvias razones, que son pequeñitos niños los que están en estos lugares, pues son, digamos que energías muy, pues livianas, ¿no? Suavecitas, porque pues al ser niño uno conserva mucha inocencia y eso hace que la energía que uno despida sea una energía leve, ¿no?
Pero evidentemente, bueno, también muchos de estos pequeñitos, de estos niños, seguramente en casa viven muchas situaciones complejas, difíciles. Los trabajadores, intendentes, maestros, directivos, administrativos, ¿no? O sea, eh, eh, podríamos pensar que también algunos de ellos viven situaciones complejas que al conjuntarse todo este cúmulo de energías, pues hacen que se vuelva un lugar propicio para que sucedan actividades o suceda lo que nosotros llamamos como actividad paranormal, ¿no? A veces también acontecimientos que ocurren en las escuelas, ¿no? Poco se habla de eso, pero en las escuelas también muchas veces suceden pues cuestiones como suicidios, muertes inesperadas, historias de abuso, de muchas cosas que yo creo que hacen que contribuyan estas cosas a que, bueno, pues la energía que se maneja en estos lugares sea propicia para que se presente este tipo de actividad paranormal, ¿no? Entonces, yo a lo largo de estos días que hemos estado planeando el episodio, que pusimos el tema, que empezamos a investigar el tema, he estado buscando pues mucha información, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de las escuelas en las que estuve, de que se hablaban de ciertos lugares donde se aparecían una niña o se aparecían cosas, ¿no? Y quisiera comentarles algo antes de pasar a la historia principal que les quiero contar que encontré y que me pareció bien interesante. Que dentro de toda esta información que estuve buscando me pareció muy alarmante el hecho de que encontré en muchas de las historias que se viven en las escuelas y que no son precisamente historias de terror porque se trata de una actividad paranormal, sino de historias de terror por las cuestiones que viven los niños, es esta parte que los mencionaba, ¿no? O sea, hoy por hoy se sabe del alto índice de abuso que viven los niños en las escuelas, ¿no? Ya sea por maltrato de parte de los docentes, de las personas que trabajan ahí, hasta cosas todavía mayores, ¿no? Entonces, la verdad es que al estar buscando la información y encontrarme con esto, sí fue algo que yo dije, ay Dios, o sea, de verdad, a veces uno piensa en las escuelas como, wow, son lugares bonitos, ¿no? Y deben de ser así, pero a veces sí, creo que esta cuestión que viven muchos pequeñitos en las escuelas es muy compleja y bueno, definitivamente hace que el ambiente no sea del todo propicio, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que esa es un paréntesis, y bueno, pues ahora sí que hacer la recomendación a todos los papás, ¿no? Que siempre cuiden mucho a sus pequeños, que estén ahí al pendiente de ellos y que bueno, pues, digo, obviamente no en todas las escuelas pasa, ni a todos les pasa, pero siempre hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir una historia, se las voy a leer tal cual la encontré porque me pareció muy, me dejó así hasta con la piel chinita, ¿no? Esta historia, la encontré en una página de internet que se llama Colima de ayer y es una página en donde cuentan la historia del estado de Colima y de los lugares del estado de Colima y así. Entonces, en esta página encontré esta historia que me resultó muy interesante y que les quiero compartir. La historia dice así: recuerdo que tenía 3 meses dando clases en la escuela secundaria Manuel Álvarez TV. Por esos años acababa de egresar de la Normal de Colima, por lo que muchas cosas que acontecían en mi incipiente vida de maestro me parecían un reto y una aventura. Así pues, comencé a hacer amistad con los intendentes y compañeros de trabajo, actitud que me ha fallado a la hora de elaborar. Habiendo entrelazado una amistad con ellos, fue que decidimos realizar una carne asada dentro de la escuela fuera del horario de clases. Quedó definida la fecha del convivio para un viernes 5 de mayo, cuando suspenden clases, con la indicación de que llevaría cada quien algún enser para realizar la comida. Esa tarde llegué alrededor de las 3 porque quería ayudarles a acomodar y ordenar a los compañeros intendentes que hicieran la guardia de ese día. Cuando llegué al plantel, noté la soledad en el ambiente,
Creí que había llegado muy temprano, pero me percaté de que el cancel estaba abierto y supuse que por lo menos habría alguien dentro de la escuela. Al ingresar por la puerta principal, iba cargando una voluminosa pero no pesada caja de trastes, platos, cucharas, etcétera. Al subir los escalones de la entrada, observé de reojo a una señora que parecía estar buscando a alguien. Enseguida dejé la caja sobre un escritorio que había en la entrada y regresé para buscar a la señora. Le di toda la vuelta a la dirección, caminé sobre las áreas verdes contiguas al edificio y por más que la busqué, no la vi. No me sorprendí. Pensaba que estaría buscando a alguien, algún directivo o para pedir información. Volví por la caja y pasé por en medio del patio cívico. Entonces fue que la vi de nuevo, a la señora, caminando en el área verde junto a los edificios del tercer grado. Dejé la caja en el piso con la intención de seguirla. En ese momento escuché el grito de alarma de mi compañero conserje que desde el segundo piso gritaba: "Está flotando, está flotando". Cuando vi que señalaba a la señora, o sea, el conserje le empezó a decir: "Está flotando". Cuando vi que señalaba a la señora, volteé a verla, pero las plantas tapaban sus pies. Entonces me acerqué con terror para mirarla de cerca y al percibir que aquella señora era un espectro negro que flotaba, se desvaneció entre los arbustos. Todos salimos espantados corriendo de la escuela, cada quien por su lado. Cuando llegó el lunes, el director del turno matutino se quejaría de la caja que dejé en el patio cívico y de un recipiente con carne pudriéndose dentro de uno de los salones que por la espantosa experiencia y lo terrible del suceso ni nos acordamos y no quisimos recuperar. Cuando pasaron los años, comencé a escuchar cosas relacionadas con la aparición. Me enteré por rumores de que la escuela en su tiempo había sido un lugar de ejecuciones por parte de los policías rurales de antaño. También que varios intendentes habían pedido su cambio porque no soportaban los ruidos que suceden por las noches. Algunos de ellos, por no perder el empleo, se aguantan y se acostumbran a los acontecimientos terribles que hasta el día de hoy se dice que suceden en ese centro educativo de Villa de Álvarez. Ay, yo cuando lo leí dije, ay Dios, o sea, imagínate estar viendo ahí a alguien y que de repente te dicen está flotando y le veas y efectivamente no le ves ni los pies ni sí, definitivamente digo, por cómo está escrita la historia, cómo está narrada, me resulta muy, pues, desde mi perspectiva muy creíble, ¿no? O sea, creo que quien la vivió, porque obviamente está escrita de manera anónima, pues definitivamente sí se ha de haber llevado un buen susto, ¿no? O sea, ver eso, como dice él, ¿no? Años después se enteró de lo que había sido esa escuela, ¿no? Un centro de ejecuciones. Entonces, bueno, te digo, yo había escuchado mucho que en las escuelas eran cementerios, pero nunca había escuchado eso, ¿no? Que fueran un centro de ejecuciones y efectivamente yo creo que si eso fue así, pues sí quedaron por ahí muchas almas penando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si de verdad sea cierto, ¿no? Porque yo he escuchado infinidad de veces desde que nosotras íbamos a la escuela, nuestras escuelas y de otras personas, eso de que lo que mencionas ahorita, ¿no? Que no sé si es un mito o tiene partes de verdad y a lo mejor hay algunas exageraciones de que las escuelas están muchas veces cimentadas en lugares donde o fueron cementerios o fueron hospitales. No sé, no sé, ¿no? No, la verdad no creo que haya así como que algo que lo pueda confirmar, pero sí es cierto que en muchas escuelas, pues como en todos lados, ¿no? O sea, creo que finalmente, y lo hemos comentado en otros episodios, la actividad paranormal está en todos lados. O sea, yo escuchaba, no importa que sean lugares nuevos, que sean edificios, departamentos, casas nuevas o antiguas, en todos lados hay estas energías, ¿no? Y evidentemente en todos lados, pues las personas que tengan mayor sensibilidad, pues se van a percatar de estas cosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ahorita de la historia que contabas, o sea, creo que la mayoría de las veces podemos escuchar historias de los niños que van a las escuelas, primaria, secundaria, prepa, y de repente pues nos entra esta duda de, ay, a lo mejor es como lo inventan, lo exageran, o una cuestión para recrearse entre ellos un momento, ¿no?
Pero cuando oyes las historias de personas grandes, de los maestros, de los conserjes, pues es como que, no sé tú, pero a mí me generan más esta cuestión de, híjole, pues a lo mejor y sí pasa, ¿no? Como ahorita Claro. aquí en mi pueblo. Este, pero sí, no, sí, yo también creo que se me hubieran puesto los pelos de punta donde yo me hubiera dicho, oye, está flotando esta señora, ¿no? Y lo Sí, peor es sí. cómo se todavía se acerca, yo lo hubiera oído y salgo corriendo, Sí, ¿no? yo también salgo corriendo, ni me acerco a ver. Si está flotando, ¿no? Y pensando en esa historia, me acordaba de una que escuchaba yo, que también me parecía así muy buena y que también me puso los pelitos de punta, porque es una historia de un maestro en Tulancingo, aquí en Hidalgo. Y decía en la historia este profesor que igual, ¿no? Que había, bueno, él era docente en el estado de Hidalgo, de repente en un municipio, en ese municipio de Tulancingo, donde estaba como muy apartado, no había, no entendí bien ahí como un supervisor o algo así, ¿no? El caso es que él se ofreció a ir a la escuela a fungir pues esa actividad que estaba haciéndoles falta. Ujú. Él empezó ahí a hacer su trabajo y todo. Dice, ya era yo de los últimos que salía en los días que yo iba de la escuela, o sea, yo estaba ya en el turno vespertino. Entonces dice que cuando ya en esa ocasión estaban ya cerrando la puerta, le había tocado hacer la guardia de la salida de los chicos, bueno, de los niños. Y dice que, bueno, ya estaba él sacando a los últimos alumnos, salió el último y cierra la puerta, ¿no? Porque dice ya eran como las 6 de la tarde, ya iba a ser yo todo el cierre de la escuela. En esas escuelas rurales, pues se nos hace a veces cuando no conocemos ese estilo de educativo, pensamos, ay, no, pues están los intendentes o el vigilante, ¿no? Que está ahí cerrando, ¿no? Decía, aquí mencionaba él que él era el que hacía todo el cierre de la escuela, cuando le tocaba salir hasta el último y hacer la guardia. Y dice que cierra la puerta, camina, ya le habían contado algunas historias de que en el salón donde él se encontraba, que era el de creo que Ujú. o algo así, este, se aparecía una niña, ¿no? Pero pues Ajá. yo no creía en esas cosas. Yo dije, pues eso es puro, a lo mejor cotorreo de mis compañeros que me quieren espantar porque relativamente era nuevo, ¿no? Entonces, Ajá. y fue a hacer como que la última ronda para ver que no hubiera ya nada fuera de su lugar. Y de repente dice que precisamente iba en ese pasillo donde estaba el salón, donde él se encontraba hasta el final del pasillo, cuando de repente ve a una niña así parada fuera del salón, o sea, que la vio caminar muy rápido y le gritó, Ujú. oye, apúrate porque si no te van a dejar, ya voy a cerrar la puerta. Y entonces dice que la silueta que ella se detuvo enfrente del salón y que le contestó, yo nunca me voy de aquí. Y se metió al salón. Y que él se quedó así como diciendo, uy, ¿qué fue eso, no? Pero que todavía en ese momento él, como que guardó la calma y le dijo, no, pues me está bromeando la niña, ¿no? La niña. Que caminó hacia el salón y le dijo, no, ya en serio, apúrate porque entonces sí te voy a dejar aquí adentro. Llega al salón y no ve a nadie. El Nadie. salón estaba vacío. No, dice que Ay, se le fue la sangre a los pies, agarró sus cosas rápido y se salió. Dice, ya ni me fijé si la puerta se quedó bien cerrada ni no, me fui yo corriendo, ¿no? Al siguiente día les comentó eso a sus compañeros, le dijeron, ya ves, te dijimos que aquí se aparecía una niña, no es cotorreo, ¿no? O sea, es ujú. serio. Y entonces ya le comentaron que el último profesor que había ocupado ese salón, también de repente un día había pedido una licencia. No supieron por qué, nada más de un momento a otro pidió una licencia y cuando se acabó la licencia pidió su cambio. O sea, el maestro nunca más regresó a la escuela. ¿Qué vio? ¿Qué pasó? Nunca supieron, solo No sabían que supiera. pues, se había ido. Este maestro que narra la historia, él dice que, pues, que no, o sea, él siguió fungiendo ahí su función, pero pues siempre así con esta cuestión así de, ya no se quedaba solo hasta la noche, siempre pedía que alguien se quedara con él para poder cerrar, pero pues sí que se quedó así muy impactado, ¿no? De ese suceso, dice, porque realmente Claro. no como tal a la niña solo alcancé a ver como una sombra que se quedó detenida ahí y además me habló, ¿no? Y lo que me dijo, pues estuvo así como que, o sea, cualquiera le pone los pelos de punta, ¿no?
Claro, claro, no, hombre, está pues impresionante, ¿no? Eso de yo nunca me voy de aquí, ay, 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 Así también, que si yo vivo justo aquí. la piel chinita. Sí, no, yo cuando la escuché dije, ay, hasta me quedé yo así, dije, qué bueno que no estamos, no trabajamos en una En escuela, una bueno, escuela. una escuela física, Sí, pero claro, y es que yo creo que pasa esto, o sea, como bien dices tú, por ejemplo, digo, los maestros, yo creo que ven muchas cosas que a veces no las dicen por miedo a que les tachen de locos o a que y ya ni se digan los conserjes, ¿no? Yo justamente veía, hace tiempo escuchaba vi un video, bueno, fue un audio que mandaron, no, fue un video que mandaron a este programa, lo hemos comentado varias veces, que es La Mano Peluda, y estos no era el conserje precisamente, era una persona que vivía a un costado de una escuela. Y entonces en la historia que narraba en el video, decía ella o sea, que ya llevaban mucho tiempo, que por las madrugadas escuchaban como voces, como risas de niños ujú, allí en la escuela. Y entonces, bueno, en ese video ella lo que hizo fue grabar. Y sí, efectivamente, en el video se empiezan a escuchar las risitas, ¿no? Las risitas de los niños. Muchos le darían una explicación científica a esto porque hablan de que a veces los sonidos, o sea, cuando hay en algunos lugares donde regularmente hay mucha gente, que en este caso son los niños que están en las escuelas, como que las voces, los ecos que se producen, de repente se quedan por ahí como hay una explicación científica, yo no la sabría dar, pero es como que se quedaran por ahí perdidos de repente los sonidos y de repente salen, ¿no? ujú. Sin embargo, bueno, esa podría ser una explicación, pero en otro video que veía, que no es de La Mano Peluda, me llamó la atención porque es un conserje que está en la noche en una escuela y de repente él va diciendo, va narrando y va diciendo, no es que se acaban de escuchar risas, ¿no? Y entonces está en el patio y se escuchan las risas así pero claritas las risas de, pero es de madrugada, ¿no? Y entonces él empieza a decir, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y de repente las risas se vuelven más intensas así de, como que si estuvieran riendo de él, ¿no? Y el señor, ¿quién anda ahí? Ya, dejen de estar jugando, que no sé qué, les empieza a decir, ¿no? Y las risas así, pero de repente como que hasta se empiezan a multiplicar. No, hombre, y llega un punto en que dice el señor, no, yo mejor me voy de aquí, ¿no? Y ya que se va con su cámara así como corriendo, ¿no? Y si dice uno, ay, o sea, digo, puede ser que efectivamente también sea esta parte de los sonidos que se quedan por ahí escondidos, pero lo interesante del video era eso, ¿no? Que entre más decía el señor, aquellas risas parecían como si literal se estuvieran burlando de él, ¿no? Entonces, yo no sé si ese señor habrá seguido trabajando ahí o qué, pero la verdad es que a mí me pasa eso y pues yo creo que no, pues yo le corro. Igual veía un video, en internet hay muchos videos, deberían, ahí les paso el dato, búsquenlos. Hay un video muy interesante de un maestro que es un maestro de literatura que empieza a grabar su salón porque acaba de terminar su clase, ya se fueron sus alumnos, dice que se tuvo que quedar un rato más a pasar unas calificaciones, no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer, pero él empieza a grabar porque empieza diciendo que acababa de moverse una de las sillas del salón. Pero él estaba así como que, ay, pues es que acaba de pasar algo muy extraño, ¿no? Se movió una silla del salón. Y entonces, dice, pues aquí acabo de empezar a grabar, porque pues la verdad sí estuvo como extraño. Y de repente está él ahí grabando cuando ¡fum! Se ve como se mueve una de las sillas. Y se queda él así como de, creo que mejor me voy a empezar por ir a guardar mis cosas y empieza así como que lentamente a guardar sus cosas y de repente ¡fum! Se empiezan a mover otras dos sillas así, pero literal se ve así en el video clarito como, no hombre, el maestro, bueno, pierde toda la compostura porque él está dando su explicación, ¿no? De por qué piensa que se movió la silla y todo y cuando ve que se empieza a mover aquello, bueno, el pobre maestro nada se ve el video como sale por ahí corriendo porque pues sí, sale totalmente espantado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, pues sí, hay muchos que podrían testificar de las cosas que suceden en las escuelas, quizás los niños, pero
cuando es un adulto, no porque un niño no tenga la credibilidad, claro que la tiene, pero un adulto es un poquito, somos un poco más incrédulos, ¿no? Más difíciles de que nos espantemos o que nos sugestionemos, no digo que todos, ¿no? Pero una gran mayoría no nos sugestionamos fácilmente, pero cuando ves este tipo de cosas, pues yo creo que pues es difícil que digas, no lo vi, ¿no? Y más cuando tienes la evidencia. Sí, ¿no? Y sobre todo porque a veces son personas las que las narran, pues son serias, ¿no? Que seguramente uno piensa, pues no me va a estar inventando esto. Hace también de ahí de la mano peluda, no sé si tú te acuerdas de esta historia, hace algunos, no sé, un año, 2 años, quizá la escuché. Hablaba una señora que era directora de una escuela, no recuerdo en qué estado o en qué parte del país, ¿no? Pero era aquí en México. Y el caso es que hablaba esta persona y decía, bueno, mira, yo quiero contar esta historia, yo soy directora de un colegio, de una primaria, creo, no sé si era Ah, pública o privada, creo que era privada. El caso es que en esta historia ella platica que dentro de su matrícula de alumnos ella tenía una chiquita como de 6 años, no sé si primero de primaria, tercero de preescolar por ahí. Dice, y era una niña que su mamá diario la llevaba a la escuela, ¿no? La señora, no era un camino muy largo, pero creo que en el camino tenían que tomar carretera, ¿no? Porque incluso me acuerdo mucho de esta historia porque, me hizo recordar me hizo pensar en mí, ¿no? Porque yo diario que llevo a mi hija a la escuela, pues sí tomo un tramo de carretera. era. El caso es que, bueno, diario la llevaba, dice que la niña era simpatiquísima, que era una niña así con mucho ángel, todos la querían, siempre llegaba, saludaba, o sea, una niña así con mucha carisma, ¿no? Dice, Ujú, ujú. es de esas niñas que pues siempre uno tiene presente, ¿no? A pesar de que yo no era su maestra, yo era la directora, pero la veía y oía los comentarios de los profesores y todo, y siempre la teníamos así, ¿no? En ese concepto. Dice, pasó un tiempo y un día desafortunadamente en el camino, no sé si chocan o la mamá choca, no sé, o sea, el caso es que tiene un accidente bien fuerte y fallece la niña, la mamá sobrevive, pero la niña fallece, ¿no? Entonces, dice, no, pues fue todo una tragedia, los papás pues fueron ya después a recoger las cosas de la niña. Ya para ese entonces, cuando ellos fueron a recoger todas sus cosas, pues dice, no era como que ellos me dijeran, pero sí se veía como que había problemas ya entre los papás, ¿no? Dice, bueno, yo nunca pregunté nada, les entregué sus cosas y pasó, ¿no? Ujú, ujú. Eh, no es cierto, creo que sí, les entrega una parte de sus cosas, pero no sé por qué quedan pendiente otras, y entonces dice, bueno, ahí se quedaron, pasó un año o pasó bastante tiempo, creo. Después el papá creo que regresa por las cosas de la niña y ya ahí es cuando se entera que los señores se divorciaron. En ese lapso y posteriormente empiezan a ver en la escuela varias apariciones donde decían que los niños decían, oye, es que hablaban de una niña, ¿no? Es que esa niña me está invitando a jugar y que los maestros decían, ¿cuál niña? Esa que está ahí, que nadie veía nada, ¿no? Primero dice que creo que empezó con los niños y después ya los maestros mismos, que a veces iban llegando nuevos, referían ver a una niña que no sabían de qué salón o de dónde era, y entonces ya platicando, viendo las características, le preguntaban, bueno, ¿y cómo es la niña? Daban con que era esta niña que había fallecido. Ujú. Y dice, pues aquí mis maestros ven a la niña, incluso creo que, no sé si después de varios años, no sé, 6 o 7 años después de que falleció la niña, no sé si contactó o cómo estuvo ahí. El caso es que tuvo contacto creo que con la mamá de la Ujú. chiquita, y pues ya se enteró, ¿no? Que vivían una situación muy difícil porque se había separado el esposo, pero pues nunca logró superar, ¿no? Esa parte de que la niña muriera, de que pues ella fuera manejando, muy feo, ¿no? Y a Sí, mí me sí. hace pensar esa historia que, pues sí, en el caso de esa pequeñita, son muchas teorías, ¿no? Las que se dicen que los fantasmas realmente no pueden ser fantasmas de niños, porque los niños no son fantasmas, o sea, no se convierten en fantasmas, que cuando ves a un niño, pues son seres, es un ser o una entidad Y más de grande. otro. Pero Ujú. en esos casos, digo, porque lo he escuchado en algunos casos, pues no sé, ¿no? Tal vez sí, esos pequeñitos
a lo mejor están viendo una situación bien complicada en casa, como la que narraban en esta historia, y pues tal vez sí se quedan, ¿no? Se quedan como con esa angustia, o sea, esa ansiedad, esa angustia que les puede generar, estar viendo una situación así, quizá los ancla a esta dimensión, ¿no? Y no los permite trascender hacia el siguiente nivel. Y lo Claro, curioso es como la niña pues permanecía quizá en el lugar donde aparentemente, o a lo mejor sí era así, se sentiría más segura, más más tranquila. dura. Entonces, pues sí contaba eso esa persona y decía, pues yo no la he visto, pero todos mis profesores Todos referidos. han referido que la ven. Y pues bueno, o sea, no tengo yo problema. Hasta el momento, pues no ha generado nunca una situación mala. Pero sí, pues obviamente a uno que la conoció y como adulto, pues te genera esta tristeza, ¿no? De por qué ese angelito, como decía ella, pues anda por aquí, ¿no? Divagando. Sí, claro, claro. Yo me acordaba ahorita que escuchaba esta historia de esta chiquita, de una historia que también escuché de un maestro que igual contaba esta historia que dices, ay, caray, pues qué curioso, ¿no? O sea, él platicaba que daba clases en ya era a nivel universitario. Y entonces dice que como maestros siempre reconocen a los alumnos que son como de estos alumnos súper cumplidos, súper puntuales en las entregas de sus tareas y demás, ¿no? Entonces, dice que esta alumna, que era una alumna que él identificaba muy bien, porque pues, era una alumna de esas que siempre entregaba todo a tiempo y entregaba todo bien hecho, todo así bien realizadito, ¿no? Entonces dice que digo, hoy en día, ya a nivel universitario se estila mucho que te dicen, pues me mandan la tarea a tal hora, ¿no? De tal día a tal hora es el límite para la entrega de sus tareas y me las mandan por correo electrónico, ¿no? Entonces dice que ese fin de semana, bueno, pues había dejado él unas ciertas actividades que debían de mandarles por correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pasó. Dice que se le hizo extraño porque al revisar los correos, llega un correo de su alumna, de esta alumna, y en el correo le decía, maestro, una disculpa, hoy no podré entregar la tarea. Entonces dice que se le hizo extraño porque no le explicaba más, no le decía, oiga, estoy pasando por tal situación, ¿no? Dice nada más así, el correo decía, hoy no podré entregar la tarea. Dice que, pues de momento él se quedó así, pero dijo, bueno, pues regularmente es una alumna que siempre entrega todo a tiempo y todo bien hecho. Dice, ya el lunes me explicará o me dará un justificante, ¿no? De por qué no la pudo entregar. Pasó, total que llega el día lunes, y pues llegan al salón de clases y no está la alumna, ¿no? Y dice que ya transcurrió el día y ya casi para finalizar el día, los mandó a llamar la directora de la carrera, ¿no? Y entonces ya en lo que los manda a llamar les empieza a explicar, les dice que esta alumna, no me acuerdo si había sido el día viernes o el día sábado, había presentado un cuadro de apendicitis y que había tenido que ser intervenida de urgencia y desafortunadamente no había podido salir con vida de la cirugía, ¿no? Y entonces dice el maestro que cuando él escuchó eso sintió que así, pero que se le hizo, bueno, que le sudó todo el cuerpo, ¿no? O sea, sí, porque pues él sabía que había recibido el correo de esta alumna el día domingo, ¿no? Entonces dice, no, espero, no es posible, ¿no? Dice que de momento no le quiso decir a nadie, ¿no? Pero ya pasados los días, con algunos de los maestros con los que tenía más confianza, dice que porque él sí agarró y se metió a revisar el correo, dijo, o sea, no, yo no me lo imaginé, ¿no? Aquí lo tengo. Y efectivamente, ahí estaba el correo. Entonces dice que lo compartió así con los maestros más cercanos con los que tenía relación y pues sí, todos estaban pues totalmente asombrados, ¿no? O sea, algunos le llegaron a decir, bueno, es que a lo mejor alguien entró al correo de la chica y demás, pero pues realmente dice, pues no creo, ¿no? No creo que quienes podrían tener acceso a su correo, pues quizás sus papás, sobre todo conociendo a la clase de joven que era, ¿no? Dice, no creo que hayan sido sus papás haciendo una broma de, ay, le voy a mandar al maestro el correo, ¿no? Entonces, para él siempre se dice, me quedé con esa sensación
de hasta dónde llegaba el grado de responsabilidad de esta joven, ¿no? Que aún ya no estando, logró de alguna manera materializarse para mandar ese correo como avisando, pues no voy a poder entregar mi tarea, ¿no? Entonces, yo cuando lo escuché así, hasta se me puso la piel chinita, ¿no? Porque digo, bueno, sí, yo creo que a veces cuando un espíritu se va con un pendiente muy grande, o sea, como en este caso a lo mejor la chica, pues su única responsabilidad quizás en la vida era, en ese momento era estudiar, ¿no? Entonces trataba de hacerlo lo mejor posible y pues bueno, cuando pierde la vida, de cierta manera seguía sintiendo esa responsabilidad de avisar, ¿no? Y entonces, bueno, no sé cómo, pero pues logra mandar ese correo. El maestro dice que siempre se quedó con ese correo guardadito, que ahí lo tiene, porque pues sí, para él es una muestra de que, pues, cuando dejamos aparentemente de existir en este plano, pues todavía podemos de alguna manera comunicarnos o buscamos a veces la manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, sí, esa historia me dejó así como que, ay, dije, ay, qué triste, ¿no? No, y como dices tú, ¿no? O sea, creo que algo interesante es saber que la forma en la que somos actualmente, muchas de esas cosas buenas y malas nos las llevamos, ¿no? Al siguiente nivel de vida. Y llega esta parte de lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Que una cuestión, un pendiente en la vida de alguien que se va de manera repentina, lo puede hacer generar esta fuerza necesaria para poder comunicarse con alguna persona de este lado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sorprende. Ay, yo tengo una historia que me gustaría leer. Uh-huh. Es cortita, pero también está así, me dejó así con la piel chinita. Dice así, dice, Ángela venía escuchando la misma leyenda desde que estaba en primer grado de primaria. Nadie nunca se había atrevido a subir solo al salón de artes, que estaba en el último piso de la escuela. ¿Cuál era la razón? Una niña se aparecía ahí. Nadie sabía por qué o cómo había muerto. El caso es que la chiquilla estaba esperando a que alguien fuera a hacerle compañía y para aceptar ese desafío uno simplemente tenía que entrar al aula, dirigirse al pizarrón y escribir 3 palabras sencillas. ¿Quieres jugar conmigo? Insegura, Ángela terminó de subir las escaleras hasta el piso final y entró en dicho salón. Había dicho a sus compañeras que ella no creía en esos cuentos y se los iba a demostrar, pero en el fondo no podía negar que sentía algo de miedo. El aula estaba sola y muy silenciosa. Ángela tomó una tiza y escribió la temida frase en el pizarrón. Esperó, pero nada pasaba. Ya sabía que eran puras tonterías. De pronto, al darse la vuelta para salir, quedó paralizada. Al fondo de la clase, una niña pálida y vestida con un uniforme antiguo la miraba penetrantemente. Sus labios esbozaron una horrible sonrisa, estirando la piel putrefacta alrededor de su boca. Tenía el rostro deformado y la ropa salpicada de sangre. Todo lo que salió de sus labios fue una simple palabra. Sí. Ángela gritó antes de que la niña se abalanzara sobre ella. Nadie más volvió a verla a partir de ese día. ¿No? Ay, Dios. Estas son historias que quizá puede ser que alguien lo cuente, un niño, pero tienen varios detalles que dices tú, híjole, es difícil que un niño los imagine de la nada, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, yo creo que esa historia de la niña que se aparece en las escuelas, es bien común, ¿no? Yo recuerdo en la universidad donde yo estudiaba y que es donde pues, actualmente trabajo y he estado ahí varios años, cuando trabajaba de manera presencial, yo por varios lapsos en el tiempo que trabajé ahí, ya físicamente, mis horarios eran ya de noche, o sea, trabajaba de 5 a 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces ya era un horario en el que ya los alumnos ya no estaban prácticamente, o sea, salían, y el lugar, el campus donde yo estaba laborando ya al final, era un campus que era en línea, o sea, no había alumnos, ¿no? O sea, estaba haz de cuenta que eran oficinas que estaban dentro del campus presencial, había alumnos, pero nosotros trabajamos con pura población de en línea, entonces prácticamente pues nosotros éramos puros adultos en esas oficinas, ¿no? Y cuando salíamos, de repente nos topábamos alumnos, pero en ese horario, ya a la hora que yo salía,
ya no veías alumnos, ¿no? Prácticamente eran como los de intendencia, los últimos directores que iban saliendo, ¿no? Y a veces ni directores, porque ellos salían antes, ¿no? Entonces, muchas ocasiones me tocó que, ya estando al final, pues a veces ya, los últimos minutos, pues ya nada más estás esperando, ¿no? A que, pues que ya dé la hora, ¿no? Para salir corriendo, para irte, ¿no? No porque algo nos pasara, sino porque pues ya por la hora ya todos teníamos prisa, ¿no? Para irnos. Y en muchas ocasiones nos quedamos platicando, pues las historias que narraban, que contaban. En alguna ocasión dijeron que había una señora que era la que siempre nos hacía la limpieza y que a algunos compañeros les había platicado que ahí en esas oficinas se aparecía una niña, ¿no? Ujú, Incluso la tenían una foto, nunca vi la foto, o sea, hablaban de que sí se veía en la foto y demás, yo nunca vi la foto, pero bueno, ujú. daban esa historia, ¿no? De que se aparecía ahí la Parece- niña y no, pues, o sea, yo me acuerdo que esa vez que nos platicaron, yo salí así corriendo porque además teníamos que tomar un elevador. Los que a veces dejaban el carro en el estacionamiento en la parte de arriba no tomaban el elevador y creo que esa vez me tocó bajarme yo solita ahí y yo decía, ay, no, que no se me vaya a aparecer aquí la niña porque, ¿qué voy a hacer, no? Pero es bien común, ¿no? Y en todos Sí, los sí, grupos te hablo de que es una universidad, ¿no? Donde yo, de lo que les estoy hablando, pero universidad, prepa, bueno, también en el BN, bueno, en la preparatoria donde estudiamos, también recuerdo alguna que otra historia, ¿no? sí, De sí. niño, pero De pues hecho, bueno, y en el Benemérito, para los que nos, bueno, ya lo hemos dicho en otros episodios, nosotros pertenecemos a una iglesia que hace algunos años tenía una preparatoria que pues prácticamente era para todos los que éramos parte de esta iglesia, ¿no? Porque somos parte de esta iglesia. Entonces, la mayoría de los que estudiábamos éramos miembros de la iglesia. Había uno que otro que no era miembro, pero regularmente, bueno, pues, así era. Y entonces, había muchas historias, o sea, realmente, no sé si recuerdas cuando hablaban de aquella historia de la niña de blanco que se aparecía en el invernadero. El invernadero era un área boscosa, totalmente llena de árboles, en donde pues había como una especie de caminito donde podías ir a correr. Pero bueno, pues se habla mucho de que ahí te aparecía una niña vestida de blanco y que cuando ibas corriendo de repente ya la traías aquí al lado. Bueno, yo recuerdo que algunas veces llegué a escuchar esa historia y hubo un tiempo que yo decía, ay, me voy a ir a correr al invernadero, pero como que de repente me acordaba de la famosa historia de la niña y ya decía, no, creo que mejor no. Y ya agarraba por para otra parte. evitar. Decía, por si sí o por si no, no va a ser que se me aparezca, ¿no? Los internos contaban por ahí porque era una preparatoria en donde habíamos alumnos que vivíamos muy cerca, que vivíamos aquí en la ciudad y que nos transportábamos todos los días a la escuela, o sea, nos llamaban externos porque nosotros salíamos y solo íbamos a la escuela como tal, pero había quienes venían de otros lugares del país o incluso de fuera del país y que, bueno, pues literal vivían dentro de la escuela, que era un internado también, ¿no? Entonces, los que eran internos referían mucho que también esta historia del niño del tendedero y que en los tendederos se aparecía un niño, no sé qué tan cierto sea, yo no era interna, entonces no me consta. Por ahí una de nuestras amigas de esa época de la preparatoria me mandó un mensaje hace unos días y me decía que había una historia también de una niña que decían que se aparecía en el comedor. El comedor era un lugar en donde, bueno, pues, los alumnos comían y les daban su desayuno, comida, cenas, ¿no? Pero dice que esta chiquita contaban las leyendas del lugar que esta chiquita se quedaba dormida. Yo como que digo, bueno, un fantasma que duerme, pero era lo que contaba la leyenda, ¿no? Que se quedaba dormida como en un saloncito que era como privado, pero que lo curioso es que esta chiquita dejaba marcadas sus huellitas de sus manos en las ventanas, ¿no? Entonces, yo nunca la había escuchado esa leyenda, pero esta amiguita, Vicky Chinowet, si nos escuchas, ahí está tu historia. Ella es quien nos relata esta parte, ¿no? De que la pequeñita dejaba sus huellitas marcadas en la ventana, ¿no? Por eso es que se daban cuenta, porque decían, bueno, cuando entraban al salón y veían las huellitas, pues decían, bueno, pues si no hay niños aquí, ¿no? ¿Cómo puede Ah, haber
las huellitas de una niña o de un chiquito ahí. Entonces, hubo muchas historias, no sé si recuerdas también aquella que contaba aquel muchacho que jugaba fútbol americano. Yo no me acuerdo, creo que nos las contó un maestro que este muchacho se las contó a ese maestro, de que un día iba saliendo, ya se le había hecho tarde, él entrenaba fútbol, y entonces dice que iba ya estaba oscureciendo, si no es que ya estaba oscuro, dice que iba caminando, y de repente en uno de las partes frontales de uno de los edificios, de cuenta que había unas ventanas, en los salones tenían unos ventanales grandes, y hubo un tiempo en que algunos todavía se lograba ver hacia adentro del salón, no tenían estas ventanas como, como esmirelados, ¿no? No sé cómo dicen, ajá, no sé, que no, ya que no no es. se logra ver, ¿no? O sea, que no se logra ver. Bueno, en algún tiempo, ya después creo que todas las hicieron así, pero hubo un tiempo en que no todas tenían eso, entonces había algunos edificios donde las ventanas se lograban ver al interior de los salones. Y entonces este muchacho contaba que iba caminando por uno de estos edificios, no me acuerdo muy bien, pero creo que decía que de repente alcanzó a ver una mujer vestida de blanco, pero decía que con los cabellos así como esponjados, así, pero lo interesante es que dice que flotaba, ¿no? O sea, según yo recuerdo que él decía que o sea, que de momento se impactó porque dijo, bueno, ¿qué hace esta chava aquí, no? O sea, porque se veía alguien joven, pero así, imagínatela con la bata blanca y los pelos así esponjados, pues como que dijo, ¿qué onda con esto? Dice, pero cuando definitivamente lo sacó de onda la situación fue cuando voltea y pues, ¿qué creen? Que no tenía pies y estaba flotando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, el muchacho ha de haber salido, pero sí, corriendo, yo creo que si venía cansado del entrenamiento, se le olvidó el cansancio y corrió lo más rápido que pudo. Y digo, no sé ahora con el paso de los años cómo perciba él esa experiencia que contaba, pero yo recuerdo que en ese momento cuando nos lo contó, nosotras regularmente a veces salíamos ya tarde de la preparatoria porque nos quedábamos a, este, a nuestros ensayos nosotras estábamos en la orquesta, entonces a veces ya íbamos saliendo muy tarde, pero yo recuerdo que sí, alguna que otra ocasión medio me acordaba de esa historia y yo decía, no, vámonos rápido, no voy a hacer que se nos aparezca la mujer esa que dice que vio este chico, ¿no? Que estaba ahí flotando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa y otra, ¿te acuerdas la vez que eso sí nos tocó vivirla a nosotras? ¿Te acuerdas la vez que nos íbamos a ir de gira? No me acuerdo si íbamos a Michoacán o a Acapulco, no recuerdo. Y entonces nos habíamos quedado esa noche a dormir ahí en la escuela. Entonces, pues bueno, ya se imaginarán, chicos de preparatoria, todos ahí juntos, pues obviamente que empieza la curiosidad de no, que las historias de terror, que no sé qué, que bla, 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 y no me acuerdo, pero creo que ese día habíamos estado contando historias en la noche, y ya por ahí de la madrugada, se nos ocurrió a nosotras dos y otras dos, tres amiguitas, no me acuerdo, decir, ay, pues vamos a andar por ahí por la escuela, ¿no? Hablo de que la escuela no era una escuela así chiquita, o sea, era una escuela mucho, muy grande, o sea, hablamos de que era un internado, entonces tenía salones, tenía edificios, casas, bastante grandes, ¿no? Quienes son ex benemérito, pues bueno, ya saben qué dimensiones tenía la escuela, ¿no? Entonces, bueno, nosotras dijimos, vamos por ahí a ver qué se nos aparece, ¿no? Y primero creo que habíamos dicho, vamos al invernadero, pero finalmente creo que dijimos que no, y pues anduvimos ahí caminando. Ajá, Digo, ahí vas a decir, le sacamos a ir al invernadero, dijimos, le ¿no? sacamos a ir al invernadero. Y entonces lo que sí recuerdo es que llegamos al salón, al edificio en donde estaba el salón, donde practicaba la orquesta, ¿no? Y entonces, estando ahí, vimos las luces del baño de varones de ese edificio prendidos. O sea, estaban las luces prendidas. Y todas nos quedamos así como de, ay, ¿por qué estará prendida la luz? Y yo no me acuerdo, pero creo que alguien dijo, es que ha de ser Otón, que Otón era el nombre del maestro que dirigía la orquesta, y alguien dijo, no, yo creo que es él porque se iba a quedar a dormir ahí en el salón de la orquesta para que nadie lo estuviera ahí molestando y no sé qué.
Y entonces nosotros todavía tuvimos el alcance de decir, bueno, pues vamos a esperarlo ahí afuera para espantarlo, ¿no? Afuera del baño. Y sí me acuerdo que estuvimos ahí, no recuerdo cuánto tiempo, y se escuchaba, yo lo que sí recuerdo es que se escuchaba como que le bajaban al baño. Y pasaba un rato y otra vez, y la luz prendida, ¿no? O sea, era la única luz prendida del edificio, no se veían más luces prendidas en el edificio. Y ya lo que sí recuerdo es que ya después de un rato como que dijimos, no, pues ya se tardó y qué tal que ni es él, y qué tal que es otra cosa. Y bueno, cuando empezamos a pensar en eso dijimos, no, pues vámonos de aquí, ¿no? No vaya a ser que nos salga por ahí un fantasma o algo así. ¿Para qué quieren? Entonces me acuerdo que sí agarramos y emprendimos el camino de regreso a donde nos habíamos quedado a dormir, ¿no? ¿Qué fue? ¿Quién sabe? No sé, no sé si era una falla de la luz del baño, no sé. Me parecía un poco extraño porque habíamos andado caminando por toda la escuela y los demás edificios no se veían con las luces prendidas, ¿no? Entonces esto fue lo que nos llamó la atención en esa ocasión. Sí. No, y de esa escuela debe haber muchas historias que realmente nosotras pues no conocemos por esta parte, ¿no? Que dices tú de no vivíamos como tal ahí, nosotros solo íbamos a la escuela, pero pues ahora sí que estaría padre, ahora, para los que nos escuchen y que fueron al Bene, a lo mejor en la siguiente temporada hacer un episodio especial de las historias del Benemérito, ¿no? Si Exacto. se reúnen las suficientes, poder hacerlo. Entonces, pues si les interesa, si saben de alguna historia, pues que nos la manden aquí en los comentarios del canal o en el correo, en Facebook, ¿no? Pero O que nos contacten si quisieran participar, ¿no? Contándolas. exacto, o que nos contacten y hacer una reunión de los ex beneméritos por Zoom y que sea parte de un episodio, ¿no? Estaría padre, ahorita Sería muy interesante. Pero sí, hay una historia, ya a lo mejor yo como para ir cerrando las historias que traía, que sí es de una escuela, bueno, que era una escuela, que actualmente o ya donde se desarrolla la historia no era ya una escuela, pero bueno, es así. Esta historia la escuché en este programa que tienen Jordi Rosado y Martí Gareda, donde narra un personaje al que invitan mucho, que se llama Antonio Zamudio, que me parece que es un investigador paranormal, creo que lo mencionamos, ¿no? En los episodios pasados. Uh-huh. Sí, sí. Él narra una historia de una familia que llegó a contactarlo. De hecho, no sé si ya la platicamos en alguna ocasión, creo que no, pero bueno, si la repito, pues ahora sí que tiene que ver con el tema, ¿no? El caso es que lo contacta una familia y entonces la mamá le empieza a narrar a este hombre que, pues su hija de 5 años, pues, está teniendo un comportamiento extraño, ¿no? Lo pone en contexto de que, pues, esa casa que llegaron no tienen mucho, que están ahí, y que a partir de que llegaron, la niña tiene este comportamiento. Total que, bueno, le hace otras preguntas, le dice, a ver, platícame un poco qué sabes sobre este lugar donde están. Y ya es donde le empieza a platicar a la mamá, dice, bueno, mira, lo que yo sé es que era una escuela, un internado, creo también, hace mucho tiempo. Y dice, pero pues luego lo modificaron, lo adaptaron como para una casa, y esta casa no es de nosotros, nos la prestaron, porque Uh-huh. alguien nos hizo favor de rentárnosla, prestárnosla, y pues Uh-huh. aquí, ¿no? Pero a partir de que llegamos fue que empezó esto a pasar con mi hija, ¿no? Dice que la niña Ajá. veía que jugaba con un niño, que siempre actuaba como si alguien fuera con ella, ¿no? Entonces, ellos igual hacen toda una investigación del lugar, empiezan a darse cuenta que en esa escuela, cuando era escuela, habían 2 casos de suicidio de niños, ¿no? De pequeñitos. Y entonces, pues esto ya al investigador o a esta persona lo alerta, ¿no? De esto no es normal, ¿no? Le Uh-huh. hace la entrevista a la niña, le hace una entrevista como para sondearla, ver cómo está. Y pues le empieza a preguntar, oye, tu nombre y qué bonita, y con quién vives y a qué juegas y así, ¿no? Y de repente le pregunta, bueno, le dice, ¿con quiénes juegas o quiénes viven en tu casa? Le dice, no, pues mi mamá, mi papá, mi hermano, fulanito, tal, 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 y mi amigo, y mi amiguito.
Dice, ¿tienes un amiguito? Dice, sí, dice, ¿y siempre juegas con él? No, sí, sí, juego siempre con él siempre juega conmigo. Y le dice, dice, oye, ¿y cómo se llama tu amiguito? Dice, el investigador dice que en el momento de la entrevista, cuando él le pregunta esto de cómo se llama tu amiguito, la niña voltea, como que dirige su mirada hacia un lado, escuchando como algo que le están diciendo y que le contesta, no quiere que te diga. Y él, no quiere que me digas, no, no quiere que te diga. Bueno, le dice otras preguntas y eso, y se despide de ella, ¿no? Pasa un rato, están recogiendo sus cosas, el que es como el encargado de revisar el audio, le dice, oye, antes de irse, mira, ven, escucha esto. Y en poniendo la cinta en ese tramo de la entrevista, cuando él le pregunta cómo se llama tu amigo, se alcanza a escuchar en ese lapso, cuando le hace la pregunta de cómo se llama tu amiguito, y que la niña voltea, porque dice, o sea, la niña prácticamente voltea hacia un lado como escuchando que alguien le está diciendo algo, se escucha una voz de un adulto que le dice, no le digas, ¿no? Así como, no le digas. Y entonces la niña, es cuando le dice, no, no quiere que te diga, ¿no? Entonces inmediatamente dice, aquí hay algo, ¿qué es? No sabemos, no es nada bueno. Y entonces hablan con la mamá, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Es importante que saques inmediatamente a tu hija de aquí. No la dejes sola, tienes que sacarla porque está en peligro. No le platica toda esta historia detrás de que había habido 2 suicidios de 2 pequeños, pero porque dice él, bueno, ya es parte de la ética, de no, del investigador, de no dar quizá, detalles que puedan alterar más a la persona, pero Claro, sí, el punto es, vete de aquí, ¿no? O sea, llévate a la niña. Y sí, al otro día tomaron sus cosas y se fueron. Y aparentemente pues, dejó de suceder eso, pero como decía él, o sea, si este ser involucra con los niños, probablemente esté buscando que la niña también repita el patrón de los 2 casos anteriores, ¿no? Que era un suicidio, porque claro, analizamos en el episodio que un niño difícilmente o es casi imposible que tenga la capacidad de cometer un acto así, ¿no? Porque no tienen claro, cuestión todavía como nosotros como adultos de alterarnos y de programar sobre todo un suicidio, ¿no? Eh, claro, solamente si podría pasar si alguien les dice cómo hacerlo, ¿no? Y si alguien claro. de hacerlo. Entonces, sí me acuerdo que ese audio está por ahí, les digo, la historia así detallada con los audios y todo está en este podcast de Marta Gareda y de Jordi Rosado, que se llama creo que de todo mucho. Ahí no recuerdo en qué episodio, pero en uno de esos está. La verdad es que sí te deja chinita, ¿no? Chinita toda la explicación, toda la historia, y cuando oyes los audios, pues dices, híjole, Sí, sí, sí. qué peligro, ¿no? Qué peligro. Digo, finalmente, te digo, este lugar ya no era una escuela como tal, pero había sido una escuela, ¿no? ¿Qué habrá Claro. pasado para que esa presencia estuviera ahí? Pues eso no se sabe, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba Ay, no. y estaba muy Sí, fuerte. sí. Muy interesante. Sí, Ujú. sí, sí. Yo solamente me gustaría terminar a mí con dos experiencias así breves. Una es, bueno, una no es una experiencia como tal, es uno de los videos que les comento que encontré en internet. Si puedo, bueno, si podemos, les dejamos el enlace del video, porque ese video está muy interesante. O sea, a mí me resulta que la verdad es que está bastante impactante, pero te da entre miedo y risa, ¿no? Pero es muy interesante porque están en un salón de clases, varios alumnos, hay un chico que está exponiendo, tiene su lámina pegada en el pizarrón, el maestro está por acá diciéndoles, está grabando él las exposiciones, me imagino que para tener ahí la evidencia de que están exponiendo los chicos. Y entonces es una escuela, no sé en qué lugar, no es aquí en México, suenan con un acento como allá de Centroamérica, Sudamérica. Y el caso es que está el chico ahí exponiendo, ya ves, como chicos preparatoria no se ven. Entonces se ve de secundaria a lo mejor, pero ya de los grandes, ¿no? Y entonces están ahí y el maestro por acá diciéndoles, no, cállense, dejen exponer a su maestro, al muchacho, a su compañero, que no sé qué. Ujú. Y pues el muchacho está ahí hablando y de repente como que en el video medio se empieza a ver como que primero se mueve la lámina que tiene ahí en el pizarrón y ya Ujú. de repente se cae la lámina, ¿no?
y se queda así el chavo, pues el chavo ahí paradito así, ¿no? Y luego se empieza a ver que se mueve el bote de basura, ¿no? Y ya empiezan los alumnos, maestro, se movió el bote de la basura, ¿no? Y el maestro le dice al chico, ¿no? Que está ahí enfrente, tú lo moviste, lo pateaste, y el chavo, no, el chavo que está exponiendo así con su carita como de qué está pasando aquí, ¿no? Y y de repente otra vez se ve el jaloneo del bote de la basura y todos, maestro, se movió el bote de la basura, ¿no? Pero la verdad es que se ve impactante, pero al mismo tiempo te da risa, ¿no? Por la reacción del maestro y los muchachos. Y de la nada, se ve cómo se arrastra el escritorio y así se jala totalmente. No, bueno, se ve que se levantan los muchachos, el que está ahí enfrente, nada más así como que medio se alcanza a hacer un lado y ya, hasta ahí llega el video, ¿no? O sea, yo cuando lo vi dije, bueno, pues qué impactante, porque no es solo como que lo vio una persona, lo vieron varios y aparte hay un video que respalda, ¿no? Lo que vieron, o sea, evidentemente se me hace difícil que ese video esté truqueado, pudiera ser, pero se ve demasiado real para hacer un video de estos que manipulan para que se vea de esa manera, ¿no? Entonces, finalmente no sé qué pasó con esos alumnos, con ese maestro, pero yo creo que de menos pudieran de haber dicho, mejor no hay exposiciones, ya. Mejor exámenes, para que no estén, no se enoje el fantasma del salón, ¿no? Entonces, y por último, nada más relatarles en esta paginita que les digo que encontré, que se llama Colima de ayer, viene otra historia, que es con la que quiero cerrar, que dice lo siguiente, dice, toda mi vida fui muy ajeno a esos asuntos de espantos, pero por mi carácter de maestro no pude negar que en su momento tuve que formar parte de ellos. En mis años mozos me tocó ser director y fundador de la escuela primaria 15 de Mayo, ubicada en la colonia Tuxpan de Tecomán, Colima. En ese tiempo no existía prácticamente nada alrededor de la escuela, solo montes, plantíos de limón y uno que otro pasaje de parotas que alegraban la estampa de la escuela. Como había pocos alumnos, todos en aquella lejana y solitaria escuela sucedía despacio y apagadamente. Fue uno de esos días, cuando el aire vespertino llenaba de polvo los salones, que vino a decirme un alumno que había oído a alguien llorar en el baño, pero que no pudo entrar al recinto designado a maestros. O sea, era un baño de maestros, ¿no? Le dije que me haría cargo, entonces tomé las llaves y acompañé al alumno. Teniendo en cuenta el carácter difícil de los niños, me imaginaba algún problema habitual. Al entrar en el baño, escuché el tenue llanto, pero tan pronto como entré, se dejó de oír. Mandé al alumno a su salón y le dije que no había por qué preocuparse. Yo me pasé la noche tratando de explicar aquel suceso, pero pasaron los días y lo olvidé por completo. A las 2 semanas recuerdo que tuvimos un convivio y cuando se fueron todos de la escuela me quedé esperando a que terminaran de poner un cancel de herrería en la entrada. Cuando despedí al herrero y quise cerrar, vi que un niño corrió de un andén de salones hacia los baños. Le grité, pero tuve que meterme a buscarlo. Estaba molesto por lo hecho. Entonces, antes de acercarme al baño, vi que salió de ahí y se fue corriendo por las jardineras. Le gritaba para que se detuviera. Giró al final del pasillo y le perdí el rastro. Volteé hacia la barda de la escuela y lo vi correr hasta que literalmente desapareció entre los árboles. Yo me asusté tanto que me desmayé. Como a las 2 horas me despertó un matrimonio, don Cuco y Anita, quienes pasaban a diario en bicicleta por aquella solitaria escuela. Por cierto, eran padres de un alumno, y en esa ocasión entraron a la escuela porque se les hizo raro que dejara mi auto abierto y encendido. Al platicarles lo sucedido, ellos me comentaron que conocían a una señora que podía hacer algo al respecto. No había dudas de que lo que había visto era un fantasma. No quise meterme en esos asuntos, así que le dejé encargado a don Cuco, así que yo me alejé lo más que pude de eso, pero nunca se borró de mi cabeza el miedo ni el pánico de llegar a la escuela o estar solo en ella. Aproximadamente a los 15 días, don Cuco llegó a la escuela en su bicicleta cargando un costal. En el interior de dicho costal estaban los restos humanos de un niño extraídos en el terreno de la escuela. Don Cuco me pidió de favor que fuéramos a hacer una misa por ese niño y después enterrarlo en el panteón. A eso sí accedí, porque inexplicablemente una tristeza profunda invadió mi alma. Al salir del panteón sentí como si me quitaran un costal de cemento de la espalda. ¿Quién sabe quién habrá sido ese niño
que quedó sepultado entre dos primaveras ahí en la escuela. A mí solo me dijeron que su espíritu buscaba a quien le ayudara y que me estaría agradecido para siempre. Después de tantos años y tantos alumnos, me digo que la labor de un maestro no conoce los límites, incluso, como es mi caso, ni los delicados límites que invocan la delgada danza de la vida y la muerte. Entonces, está bonita, pero triste esa historia, ¿no? Al final, pues como dice él, el miedo de quién se lo quitaba, ¿no? De haber visto al niño desaparecer entre los árboles, ¿no? Claro, Y, claro. y finalmente, pues como dice esta parte, ¿no? Los restos de ese pequeñito, quién lo habría dejado ahí, quién habría dejado ahí sus restos, no se sabe, pero bueno, mucho se dice que cuando esos restos son colocados en el lugar en donde deben de estar y se les hace estos rituales de despedida que son necesarios, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que cuando alguien se va de esta tierra, necesita ser despedido por la gente que los quiso, que los amó, y es la manera en que ellos pueden emprender su camino hacia otro lugar, ¿no? Recientemente nosotras pues estuvimos en la despedida de nuestra abuela, nuestra abuela que tenía ya no, estaba en los 90 años, y fue muy bonito ver esa parte, ¿no? Que su despedida estuvo llena de la gente que ella amó en vida y de quienes la amamos, ¿no? Entonces, seguramente donde esté la abuela, pues ahí, que nos siga echando muchos cuidados y que la vamos a recordar por siempre, ¿no? Sí, así es. Y precisamente estaba yo, ahorita que escuchaba esto, pensando, ¿no? En que era algo que quería hacer al inicio, pero como que no me animé. Pero finalmente creo que esta parte que dices tú, ¿no? De despedir a los que se van es bien importante. Y pues dedicarle este episodio a mi abuelita, este, ah, no, el día que fue todo sus servicios, no lloré y no quiero llorar ahorita, menos así, pero sí, pues decirle que donde quiera que ella esté, sé que nos amó a todos, sus nietos, hijos, y, y en gran medida el gusto que tenemos por las historias, aunque ella sé que nunca fue una persona creyente de estas cosas, siempre nos consintió, narrándonos historias, escuchándonos, y pues abuelita, donde estés, te amamos mucho, ¿no? Entonces, Un beso. un abrazo hasta allá. Y bueno, Eli, pues yo creo que con esto, si te parece, vamos cerrando el episodio. Claro que sí. Estamos ya cerrando la temporada también, entonces, pues a echarle ganas y amigos, si ustedes saben alguna historia de este tema o de cualquier otro tema, por favor, anímense a comentárnosla y les aseguramos que las vamos a estar aquí compartiendo en nuestros videos y en los episodios. Entonces, pues solamente agradecerles como siempre su compañía, decirles que siempre estamos al pendiente de las vistas que tenemos, de los suscriptores. Para nosotros cada suscriptor es un logro más, así que si no te has suscrito al canal, pues te invitamos para que lo hagas, ¿no? Y recordarles como siempre que este podcast es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye amigos. Bye. Patito. Bye, Patito.